está pasando en la economía tradicional y cómo se conecta con Bitcoin o con distintas criptomonedas. Javier, te quiero preguntar si lo que estamos viendo desde Estados Unidos a vos te parece que está influyendo mucho en lo que vemos en Bitcoin o en algún otro proyecto que sigas cripto. A ver, es interesante la pregunta. ¿Qué está pasando en Estados Unidos hoy? La verdad es que pocos lo deben saber. O sea, el mismo Trump yo creo que no sabe bien lo que quiere, va y viene. A veces dicen que es una cuestión de negociar. Eso, muchos dicen, no, sí sabemos, Trump quiere negociar. Bueno, no sé. No lo sabemos. Yo no hablé con Trump por el momento. Si fuera tan previsible, no sería una buena estrategia de negociación, claro. Con lo cual guarda mucho sus cartas. A mí ya hace un par de años, diría, me viene preocupando otro tema anterior a lo de las tarifas, que es la sustentabilidad o sostenibilidad de la deuda de Estados Unidos. Estados Unidos, todo ese déficit enorme que tiene Estados Unidos, que a Trump le preocupa mucho, básicamente se construye a partir de que el mundo está financiando a Estados Unidos. Todos los que compran bonos del Tesoro de Estados Unidos siguen financiando a Estados Unidos. Tiene un déficit gigante. Acá en Argentina sabemos lo que es el déficit, financiado con emisión. Bueno, Estados Unidos lo financia no con emisión, sino con deuda, porque el mundo le compra esa deuda. El tema es que ya hay varios estudios muy serios que dicen que si en 5, 7, 10 años como mucho no se toman medidas de fondo, la situación es irreversible. O sea, ¿qué significaría que la situación es irreversible? Básicamente, pensá lo siguiente: si vos te endeudás para financiar tu gasto de todos los días, ¿qué pasa si tu sueldo no alcanza para cubrir tus gastos? Te aumenta la deuda. Esa deuda trae intereses, con lo cual aumenta la brecha entre lo que te ingresa y lo que tenés que pagar, pues se te agrega el gasto a los intereses. Y llega un momento que eso sigue creciendo, hasta que un momento explota. ¿Cómo lo lográs en una familia? Y aumentando los ingresos, básicamente, o bajando el gasto. El problema es que en una economía hay una cierta circularidad. Entonces, si vos aumentás los ingresos y sos un Estado, tenés que subir los impuestos y eso tiende a frenar la economía y te afecta la recaudación. Por otro lado, bajar el gasto también te afecta a la economía, con lo cual llega un punto donde hagas lo que hagas, ya no podés corregir la situación y caes en picada, podríamos decir. Entonces, si se diera eso, insisto, no es inminente, faltan unos años, todavía es reversible, pero en esa situación habría, una vez que sea irreversible, hay dos caminos: o defaultear la deuda, que no creo que Estados Unidos lo haga, o emitir dólares para financiar para pagar esa deuda, y eso generaría inflación, una inflación en dólares global, digamos, ¿no? Hay mucha preocupación y eso hace, yo, como te comentaba, manejo el fondo de inversiones de la universidad y es una preocupación que tenemos hace un tiempo. Claro, ni hablar. Y hay alternativas, digamos. Porque ¿no? Antes de meternos de lleno con las alternativas, digo, uno piensa, ¿no? Estando en la Argentina, con el riesgo argentino, con históricamente lo que ha sido nuestra moneda, que lamentablemente ha perdido muchísimo valor en el tiempo por estas mismas medidas. Vos decías, bueno, en el caso de Argentina es emitir dinero, pero es un poco, al final de la historia es lo mismo. Y uno piensa quizá que pasándose al dólar se está cubriendo, pero te cubrís del riesgo argentino. ¿Qué pasa con el riesgo que vos planteás, latente de, y si se llega a una situación irreversible donde la deuda que está asumiendo Estados Unidos ya deja de ser, tiene que empezar a emitir dinero y en grandes cantidades que impacte directamente en tus dólares? ¿Qué podría pasar? ¿Estoy invirtiendo bien mi dinero teniendo en cuenta ese riesgo latente? Te quiero preguntar, antes de que nos cuentes alternativas, ¿qué tanto te parece, qué tan urgente es el problema? Porque a lo mejor alguien podría decir, mira, está buenísimo lo que plantean, pero yo estoy invirtiendo de acá 10 años y esto en 10 años no va a pasar. ¿Cuál es el horizonte temporal que vos mirás que decís? Y la verdad es que yo le prestaría atención porque no es mínimo el riesgo que estás asumiendo. Sí, a ver, es difícil la pregunta porque hace 2 años, cuando me empezó a preocupar esto, lo conversé con los colegas del comité que manejamos el endowment de la universidad. Y la respuesta de algunos fue, mirá, eso es medio académico, a nadie le interesa. Y hoy ya está todo el mundo hablando de este tema, con lo cual se ve que dejó de ser algo académico. Y hay o de nicho. O de nicho. Sí. Y hay una cuestión fundamental que es que los mercados se anticipan. Entonces, si ven que no ven en los políticos una actitud de querer resolver el problema, y los mercados se pueden anticipar y algo que parecía dentro de 10 años se puede hacer más corta. A ver, la gran cuestión ahí yo creo que es, los argentinos sabemos que cuando queremos salir del peso, ¿a dónde vamos? Al dólar. Si querés salir del dólar, ¿a dónde vas? No hay respuesta.
porque el euro tampoco es tan fácil, monedas asiáticas no. Muchos iríamos al Bitcoin quizá, lo que pasa es que el Bitcoin hoy tiene todavía mucha volatilidad y también los mercados de modo masivo, todavía el Bitcoin no está globalmente aceptado. Pensemos que hace apenas un año, menos de un año, que se aprobaron los primeros ETF, ¿no? Claro. Con lo cual, hoy todavía el Bitcoin no es una alternativa masiva en la economía global, podríamos decir. Y vos, ¿no? Cuando hablabas recién de alternativas posibles, ¿qué debería estar pensando quien está del otro lado? No sé, por ejemplo, mencionabas Bitcoin, mencionabas un ETF. ¿Te gusta alguna otra criptomoneda? Mira, lo que se suele decir en estos casos son los commodities. Okay. El oro viene subiendo mucho. Claro. Conozco gente también que está invirtiendo en petróleo, con futuros de petróleo, y los va haciendo que vayan avanzando los futuros. O sea, cosas que de alguna manera le puedan escapar a la inflación, que sería el escenario más probable en caso de que esto no se pueda revertir, ¿no? Y después también las acciones frente a bonos, como alternativa a bonos, las acciones de compañías, en la medida que las compañías puedan trasladar a precio parte de la inflación, sería una cierta protección, digamos, ¿no? O sea, la inflación castiga a toda la economía, pero las empresas, en la medida que puedan trasladar la inflación a precios, se pueden defender. Lo que sería todo lo que es fixing con bonos, por llamarlo de modo sencillo, serían más castigados, sobre todo los de tasa fija, ¿no? Bien, ahora te voy a seguir preguntando sobre este tema, porque justo mencionaste el oro y tengo algunos datos para mostrar, digamos, vínculos entre Bitcoin y oro. Pero antes de esto, déjame que te recuerde, como siempre decimos en este programa, la importancia de aprender, de estudiar, de mantenerte informado. Acá hacemos lo posible por traerte toda la información de la semana, pero no es suficiente con que vos 1 hora y media por semana mires mercado cripto. Si bien es muy importante, tenés alternativas para mantenerte estudiando a lo largo de los otros días, como por ejemplo son los cursos de la Escuela Argentina de Finanzas Personales, donde tenés muchos cursos allí. Acá en pantalla ya te estamos mostrando el próximo, que es de acciones y CDRs, nivel inicial. Importante esto, ¿no? Como el ABC para invertir en renta variable, acciones y CDRs, 29 y 30 de abril. Esto es en la próxima semana ya, 18-30 horas. Pero ahí, como vemos, hay muchos más cursos. Por ejemplo, cómo proteger tu capital, tácticas de inversión y cartera según tu perfil. Esto es el 26 de abril. Herramientas de inteligencia artificial para inversores, acá incorporando también la tecnología y los avances que trae la tecnología para invertir. 29 de abril y 7 de mayo, acciones y CDRs, como te contaba recién. 5 y 6 de mayo, curso de matemática financiera. Esto es fundamental para cualquiera, más allá de que te guste invertir, mercado tradicional, mercado cripto. Para tu trabajo, para tu negocio, la matemática financiera te va a servir. Y análisis técnico, 8 y 15 de mayo. Ingresas ahí al QR que tenés en pantalla y tenés mucha más información. Y recordá, tenés hasta 6 cuotas sin interés. Y cualquier duda escribís al WhatsApp de la Escuela Argentina de Finanzas Personales y van a estar resolviendo todas tus inquietudes. Me reía porque en el chat se estaban riendo de mi té. Es un té con leche, chicos. Acá no hay ningún trago, nada. Me decían que hay un cóctel extraño. No se preocupen. Me vine con un té con leche porque estaba fresquito. Sí, claro. Ojalá. Vodka puro ahí tomando. Si ven que se me traba la lengua, van a empezar a dudar de mi té con leche. No. Y después, bueno, ahí estaban, los estaba leyendo en el chat. Recuerden, los invito a que dejen todas las preguntas que van surgiendo mientras vamos conversando. Y de hecho, recién Javier mencionaba y decía, bueno, ¿qué pasa con el oro? Hablaba de que el oro está en máximos. Tenemos para mostrarte una placa que tiene que ver con la correlación del movimiento de precios entre Bitcoin y el oro. Y acá le quiero preguntar a los invitados que están hoy aquí con nosotros acompañándonos, ¿qué importancia le dan a este vínculo, ¿no? ¿Qué tanto creen que representa a la hora de imaginarnos qué puede llegar a pasar con el precio de Bitcoin? Más allá de que futurología, nadie tiene la bola de cristal, no vamos a hacer. Pero los datos históricos muestran que el precio de Bitcoin suele repuntar algunos días después tras máximos históricos del precio del oro. Algunos 2-3 meses después de que el oro toca máximos, Bitcoin suele hacer lo mismo. Esto ha pasado, como siempre decimos, ¿no? Lo que ha pasado anteriormente no es garantía de que vaya a suceder en el futuro, pero fíjate ahí en pantalla lo que estamos viendo es esa correlación que existe entre el oro en el precio, vémoslo en la línea blanca, y el precio de Bitcoin, la línea naranja, cómo le suele seguir en el tiempo a esos máximos de nuevo. Acá haciendo la diferencia, obviamente, ahí tenés en el eje y las distintas magnitudes de cada uno de estos activos. ¿Cómo ves esto, Javier? ¿Vos crees que hay algún vínculo entre estos dos activos?
Bueno, mucho se dice Bitcoin el oro digital, pero más allá de eso. Sí, tiene mucho sentido. A ver, yo creo que el Bitcoin tiene las propiedades que tiene el oro y que hace que, si uno mira la historia del dinero, a lo largo de los siglos o milenios, hay ciertas cosas que han ido reemplazando a otras en su función de dinero, porque en esas propiedades del dinero eran mejores, eran más prácticas. El oro, digamos, ganó, podríamos decir, la batalla hasta que apareció el dinero fiat, que es más fácil transferir, es más fácil pagar con una transferencia bancaria que andar moviendo gramos de oro. Pero, sin embargo, el hecho de que el dinero fiat, el dólar, el euro, el peso, lo pueda fabricar un banco central, y, digamos, una de esas propiedades que es la escasez te hace dudar. Entonces, claro, por eso el oro sigue existiendo. Y el oro crece cuando la gente le tiene miedo a los bancos centrales, podríamos decir. Y de alguna manera el Bitcoin tiene las mismas propiedades, con lo cual en algunas es mejor que el oro, en la facilidad para almacenar, para transportar, para transferir. Entonces yo creo que a largo plazo el Bitcoin le podría ganar la batalla al oro, con lo cual es natural, pienso yo, que al principio haya alta correlación, en la medida que los dos, digamos, son el refugio de la gente que huye de los bancos centrales. Pero en el tiempo, en la medida que vaya creciendo la confianza del Bitcoin, si es que realmente el Bitcoin va reemplazando al oro, y de algún momento se pasará del oro al Bitcoin, digamos así, como reserva de valor independiente de todo tipo de gobierno, con lo cual ahí las correlaciones pienso que podrán empezar a ser negativas, digamos, que uno vaya transfiriendo al otro, digamos. Claro. Pero en la medida que el movimiento viene ante el exceso de emisión del dinero fiat, los dos es natural que crezcan ante esos temores, digamos. Entiendo, que se muevan con la misma tendencia y bueno, y correlacionados ahí también como veíamos. Juli, ¿vos cómo ves esto? Yo creo que tiene que ver con la psicología humana. Ok, a ver. Claro, vos tenés, por ejemplo, un activo, no sé, el oro en este caso, que subió 50% en este último año y Bitcoin cayó 20%. Las personas que agarran y dijeron, bueno, yo tenía una cierta cantidad de oro, simplemente hago una rotación. Tomo parte de esto y lo puedo intercambiar por Bitcoin, asumiendo que tiene las mismas propiedades o mejores en algunos casos que el oro. Y entonces, por eso vos ves siempre el pico de oro primero, y entonces la gente lo único que hace es rotación, así como vos tenés, viste, el ciclo de las commodities, los bonos y Mira, ahí lo que indicabas, ahí lo vemos en pantalla. Claro, viste, se repite. Yo soy partidario que la correlación no implica causalidad. Totalmente. Pero vos y la estadística. Claro, y está a tu favor. Simplemente digo que es la psicología humana. Sí. Cuando vos tenías algo, es simplemente decir, bueno, ya subió mucho esto, es poco probable de que siga subiendo, de que más gente siga comprando más a estos precios, y entonces la propia psicología le dice a las personas, mira, rotemos, saquemos un poco de riesgo del oro y lo invierten en otras cosas. Pasa que Bitcoin es un mercado mucho más chico, el oro debe estar en 20 trillones de dólares, 25 más o menos, y entonces con que un poquitito de ese capital se vaya a Bitcoin es como un aumento de precio mucho más grande. Total. En valor absoluto, ¿no? Claro, sí, totalmente. Te quiero preguntar, Javier, si hay algo que nos haya quedado pendiente vinculado con ese tema que hablábamos de invertir pensando en el largo plazo. E incluso preguntarte, abro ahí un poco el juego, ¿cómo ves a Bitcoin o qué rol debería ocupar Bitcoin, crees vos, en la cartera de cualquier inversor? Porque digo, a lo mejor un Bitcoiner me va a decir es el 100% de mi cartera o es el 95% de mi cartera, y a lo mejor viene, no sé, BlackRock salió hace algunos meses a decir el 1 o 2% de tu cartera sí o sí debería estar en Bitcoin. Entonces, ahí hay distintas opiniones en el mercado. ¿Vos qué pensás? ¿Bitcoin es para todos? ¿Qué porcentaje debería haber en la cartera de cada uno de Bitcoin? ¿O de qué depende ese porcentaje? Qué difícil. Primero, aclaro que no hay ningún consejo de inversión en esto. Sí. Es una opinión mía. No, pero en base a cómo valorás vos ese activo. Digo, ¿es para todos? A ver, yo creo que no es para todos, en el sentido de que hoy por hoy sigue siendo muy riesgoso. Insisto, yo creo que los fundamentals del Bitcoin son similares a los del oro. Yo he discutido con muchos economistas el tema de por qué el oro o el Bitcoin no son esencialmente una burbuja, aunque son propensos a tener burbujas. Hay un sustrato, si uno mira los pisos después de las burbujas más grandes de Bitcoin, cuando ha tenido esas caídas de más de 80%, los pisos cada vez son más altos, y eso para mí implica una adopción. Y no es una burbuja porque los seres humanos necesitamos ahorrar a largo plazo. Y ahorrar
la gente ahorra en muchas cosas, ¿no? Hay gente que ahorra en cuadros, en inmuebles, en dólares, en euros, en acciones. Y hay gente que ahorra en activos que no dependen de nadie, de ningún gobierno, que los pueden guardar ellos, como el oro históricamente. Y el Bitcoin podría satisfacer esa demanda en el mundo, en el futuro, digamos, ¿no? O sea, creo que no es una burbuja, insisto, porque satisface una demanda real. Ahora bien, siempre existe gente que se quiere hacer rica en 15 minutos y aprovecha y se suba a las burbujas. Lo difícil ahí es saber salir antes que se pinche de la burbuja, ¿no? Nadie tiene la bola de cristal, con lo cual yo el consejo que le doy siempre a la gente que quiere ganar plata con una cierta burbuja, o quiere ganar plata muy rápido, es que sepa que si gana rápido es porque alguno perdió rápido, y si no sabes quiénes son los que van a perder, el que pueda perder sos vos, digamos, ¿no? Con lo cual estar atentos y entender el por qué uno compra. Y cuando uno va a los fundamentals, como decías antes, ahí es donde entra el más largo plazo, ¿no? Entonces, en el largo plazo, volviendo a tu pregunta, ¿cuánto poner de cartera? Y mirá, yo pondría algo, pero no pondría mucho, insisto, porque el oro lleva miles de años ya funcionando. El Bitcoin todavía lleva 10 años, o sea, poco más de 10 años. ¿Cómo, Juli? 16. 16 años, pero de un modo masivo, adoptado. La pizza, la famosa pizza, fue en el 2010, si no me equivoco. Ya pasaron 15 años, ¿no? Pero de modo masivo, como medio de ahorro, es menos, digamos, ¿no? ¿Vos, Juli, qué pensás vinculado a esto que dice Javier? ¿Vos creés que para déjame cerrar la idea. Sí, perdón. Simplemente ahí todavía hay una cuestión tecnológica que necesita generar confianza en la gente. No, pero yo para sabes que haya adopción. Lo pregunto porque me gusta, estimo, no sé cuál va a ser tu respuesta, pero más o menos sé cómo pensás con algunos temas. Y me gusta cuando hay opiniones levemente diferentes, porque acá estamos hablando de algún porcentaje a lo mejor Javier dice, yo creo que no es para todos, porque da los argumentos un poco a lo mejor más agnósticos con respecto al tema. A lo mejor, Juli, vos, que no sé, ¿qué respuesta darías para tener una idea? Yo estoy de acuerdo con Javier en que no es para todos, pero porque no todo el mundo está preparado para invertir y porque es algo a veces todavía complicado inclusive de entender, y entonces opino igual que él en que no es para todos. Inclusive una herramienta como Bitcoin podría quedarse todavía en algo de nicho, inclusive, claro, ¿no? Como el arca de Noé, solamente para los criptógrafos, matemáticos y los inversores de nicho. Podría ser todavía. Lo veo cada vez más difícil y más lejano ese escenario, porque tenés instituciones que lo han adoptado, desde la propuesta de Estados Unidos de agregarlo a sus reservas, o por lo menos no vender los 200.000 bitcoins que ellos tienen. Mira, yo pensé que me ibas a dar una respuesta un poquito más arriesgada. Eso digo que estoy de acuerdo con él. Sí. Pero después, por ejemplo, yo creo que los fundamentals de Bitcoin son superiores a los del oro en todos, en el único caso que no es en la historia, ¿sí? Que es algo mucho más corto, pero después en divisibilidad es mucho mejor que el oro, en transportabilidad, en verificabilidad. ¿Quién tiene un espectrógrafo de masa para verificar una pepita de oro o una moneda de oro? Nadie. Entonces, en cambio, ¿quién tiene un smartphone o una computadora para tener un nodo? Y la gran mayoría de las personas para poder verificar una transacción de Bitcoin. Entonces, yo creo que Bitcoin tiene todas las características como para poder transformar, y es superador, o sea, y en algo que es superador en el límite finito que tiene Bitcoin forzado hasta ahora en 16 años del límite de los 21 millones, que el oro no lo tiene, es un commodity y como todas las commodities tiene su ciclo de la commodity, y entonces cuando sube el precio del oro como lo vimos ahí y está en máximos históricos, ¿eso qué es lo que hace? Incentiva a que más mineros de oro puedan, yacimientos que antes no eran rentables, ir a extraer esos yacimientos porque se hicieron rentables por el nuevo precio del oro. ¿Eso qué hace? Que haya más oferta, y si hay más oferta, cae el precio directamente, ¿sí? Y eso es el próximo ciclo que vamos a ver. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en los próximos años porque son ciclos que llevan tiempo, pero el oro tiene 1,5, 2,5% de extracción nueva todos los años. Y eso hace que la curva del oro sea una curva exponencial así para arriba, a diferencia de Bitcoin, que es una curva geométrica descendiente así y tiene ese límite finito de 21 millones, que es algo superador al oro. Clarísimo. No, ¿saben por qué les preguntaba también? Porque sé que del otro lado, la gente que nos mira
está muchas veces, como cualquiera podría estar de este lado, con distintas opiniones. A veces hay bitcoiners maximalistas que nos miran y nos dicen, no, all in Bitcoin. Otros que dicen, bueno, ahí Bitcoin es puro humo, dice Víctor en el chat. Entonces, sé que hay distintas opiniones y me gusta cuando alguno del otro lado seguramente se sentirá identificado con lo que están planteando ustedes. Te interrumpí, me parece, antes, que no sé si terminaste de redondear la coincido con todo lo que dijo Juli. Sí. Lo que yo me refiero al tiempo es justamente lo que no conocemos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no tengo ni idea, quizás Juli sabe un montón de esto, pero, por ejemplo, todo lo que es la computación cuántica, entiendo que requiere una nueva criptografía, que habrá que desarrollarla y posiblemente esa criptografía nueva permita mantener Bitcoin sin ningún problema. Pero no lo sé, o sea, también pienso en los alquimistas que en su momento querían fabricar oro en laboratorio. Si hubieran logrado fabricar oro en laboratorio, el oro hubiera dejado de ser reserva mundial. Lo que el temor que a mí me da, digamos, o el caveat, la advertencia que yo hago es, ojo que esto, mirando la historia de la humanidad, lleva, si querés, 16 años, es poquísimo, digamos, y la humanidad puede inventar muchas cosas nuevas y encontrar problemas nuevos, que no es lo mismo tener 7.000 años resolviendo desafíos y problemas que tener 16. Ese es mi punto. Coincido 100% con todo lo que dice Juli, por eso creo que si el tiempo mostrará que reemplazaría al oro, porque es mejor que el oro, si cumple todo esto, no tengo ninguna duda que con el tiempo lo va a reemplazar. El tema es que el tiempo ese lo pueda transcurrir sin dificultades que todavía no conocemos. Básicamente a eso me refiero. Digamos. Y si la historia nos dice algo de nuestro pasado, seguramente vos vas a estar de acuerdo que siempre el dinero más duro reemplaza a los dineros más blandos. En su momento la plata en el 1800 era parte también de las reservas y vos tuviste ahí una demonetización completa de la plata como reserva mundial cuando el Banco de Alemania deja de sostenerlo como sus reservas y ahí todos los demás bancos también lo hacen. O sea, yo creo que vamos a ver algo así de si Bitcoin a lo largo del tiempo logra enforzar esta política de las 21 millones de monedas efectivamente, sorteando la criptografía cuántica o los problemas con los que se encuentre. Si lo logra hacer, yo creo que va a lograr desmonetizar el oro. No sé si es solo que sea más fuerte, pero que sea más práctico en sentido amplio, ¿no?